Buenas noches, comenzamos entrevista exclusiva desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Teherán. Hace unos minutos finalizó en Cuba el Foro de Sao Paulo, donde la izquierda latinoamericana ha denunciado una vez más los continuos ataques contra sus políticas y contra sus dirigentes. El invitado a este programa ha hablado en varias ocasiones de una restauración conservadora en la región, a partir de estrategias que apelan a la economía y también al descrédito moral de los líderes izquierdistas. Hoy conversamos en directo desde Bruselas, Bélgica, con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Saludos, expresidente. Muchas gracias, un inmenso abrazo a todos. Me dicen que están emitiendo desde Teherán, un abrazo a ese bravo pueblo iraní, a la patria grande, Latinoamérica y al mundo entero. Muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido a entrevista exclusiva. Señor expresidente, varios líderes latinoamericanos aparecen en la lista de descrédito que mencionan algunos medios de comunicación. Podemos mencionar, por ejemplo, a Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, a Cristina Fernández en Argentina, a Jorge Glass en Ecuador y también a usted. Hay un aspecto en común entre todos y es que eran gobernantes progresistas. La primera pregunta, expresidente, ¿por qué tratan de mostrarnos una izquierda con matices y tonos de corrupción? Porque no han podido derrotarnos en las urnas y es la nueva estrategia, el lawfare, la judicialización de la política. Sacan de contexto las cosas con la ayuda de la prensa. Se sentencia en los titulares y una judicatura, un sistema judicial presionado por el poder político, por el poder mediático, lo que hace es tan solo copiar en los tribunales lo que ya dijeron los titulares de esa prensa. Entonces se trata de una estrategia regional donde ya cualquier disparate es válido. Mire lo de Lula, mire a Cristina, la acusaron de traición a la patria. Jorge Glass no le ha encontrado 20 centavos mal habidos y se encuentra preso el vicepresidente de la República. Y contra mí, ya el sexto o séptimo caso, me han acusado de todo, de preventas petroleras, de contratos petroleros mal hechos, de crimen organizado, de convenios con el narcotráfico, de sobreendeudamiento, como si eso fuera cierto, como si eso fuera criminal. Y ahora me acusan de secuestro. Como no tienen pruebas, utilizan falsos testimonios. Entonces cualquier cosa es válida, pero todo lo que usted dice lo distorsiona la prensa, le crea una realidad inexistente. Entonces todo esto es posible solamente con la complicidad de la prensa corrupta, que ha sido el principal partido de oposición de los líderes progresistas, de los gobiernos progresistas, y ahora también el partido judicial, porque tuvieron la falta de escrúpulos, ¿no?, pero también la sagacidad de cooptar el poder judicial, fiscales, jueces, como en Brasil, como parcialmente en Ecuador, y con la presión de la prensa, esos jueces enseguida, venales, hacen lo que la prensa indica. Ahora, ¿con qué moral esa prensa habla de esto? ¿Con qué moral esos partidos de derecha pueden acusar a la izquierda? Expresidente, ¿qué es para usted un gobierno honesto? Vea, da esta risa, porque como no pudieron probarme corrupción, ahora resulta que somos represores. Nosotros, que siempre hemos sido humanistas, que hemos estado dispuestos a dar la vida por la defensa de los derechos humanos, que aumentamos tantos derechos, oportunidades, justicia social. Yo en 10 años de gobierno tuve un fallecido en protesta, y ese fallecido fue fruto de los perdigones de los propios manifestantes que llamaron a la violencia. No hubo ninguna muerte consecuencia de la policía, torturados, desaparecidos. Otro gobierno de derecha, no, de Ecuador, de la región, han matado, desaparecido decenas de personas, torturado como política de Estado, como acción sistemática, por ejemplo, de los cuerpos policiales. Y somos nosotros los acusados de represión, si ya uno no sabe si reír o llorar ante tanto absurdo. Que es un gobierno honesto. Aquí hay algo que confunde algunas veces a la propia izquierda, porque esta restauración conservadora, esta nueva estrategia, que ya no es desaparecer a la gente como en los años 70, sino destruir su moral, destruir su reputación, confunde muchas veces a la izquierda y a la izquierda vanidosa. Ah, yo no me meto, miren, ahí me puedo salpicar de corrupción. Un gobierno honesto no es el que no encuentra casos de corrupción, eso no es posible. Peor aún si gobiernas 10 años como en el caso de Ecuador, 12 años como en el caso de Bolivia, 20 años como en el caso de Venezuela, 16 años como en el caso de, 12 años como en el caso de Brasil, 8 años como en el caso, 12 años también como en el caso de Argentina. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, eso es imposible. Hasta el Papa Francisco ha dicho que en el Vaticano ha encontrado corrupción. China tiene cada rato casos de corrupción y hay pena de muerte por la corrupción. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Y el primer paso
para evidenciar la corrupción es quién se enriqueció. Pero resulta que hay corrupción, lanzan el lodo, lanzan la infamia, y después no encuentran 20 centavos, y no dicen nada. Entonces, a nosotros que nos busquen por donde le dé la gana, ¿qué alto líder de la revolución ciudadana, a qué alto líder se le ha encontrado 20 centavos indebidos en su cuenta? No existe. Pero dicen que se han perdido 25.000 millones de dólares, que es un cuarto del Producto Interno Bruto. O sea, se dice cualquier barbaridad, se lanza lodo con ventilador, no se prueba absolutamente nada, pero ya esa gente quedó condenada en los titulares de la prensa. Como usted ha dicho, ha sido vinculado con varios delitos, desde tráfico de influencias hasta crimen organizado. Y lo más reciente... Se me olvidó el tráfico de influencias, tiene razón. Hasta lo más reciente, bueno, el caso Balda, le propongo conversar sobre esto, porque la jueza Daniela Camacho acogió un pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro. También he leído que remitirá oficio a Interpol para la captura con fines de extradición. Expresidente Correa, visto así, y aunque usted acudió al Consulado de Ecuador en Bélgica, se podría pensar que Rafael Correa es prófugo de la justicia ecuatoriana. ¿Qué argumentos podría exonerarlo de este proceso y con qué recursos cuenta su defensa para demostrar la inocencia del expresidente de Ecuador? Mire el error, con todo el respeto que comete, demostrar la inocencia. En un Estado de Derecho se demuestra la culpabilidad. El Estado normal es el de inocencia, la presunción de inocencia. Ellos tienen que mostrar culpabilidad. Usted tiene razón. En el Ecuador de hoy en día uno tiene que mostrar la inocencia. Y es tan ridícula esa orden de detención que pese a que oficiaron a la Interpol no ha hecho el más mínimo caso. Bélgica no le ha hecho el más mínimo caso, ni lo van a hacer, porque son estados de verdadero derecho. Saben que son vulgares, bastardas, perdónenme la expresión, persecuciones políticas. ¿Qué me hicieron a mí? Primero me vinculan a un caso de secuestro que me enteró por los periódicos, que ocurrió en el 2012. La propia víctima, que es un delincuente confeso, con más de 20 juicios, dedicado a actividades ilegales en Colombia, la propia demanda por ese secuestro en Ecuador. Y no me acusa a mí. Pero ya en el 2017, cuando hay el rompimiento con el actual gobierno, hemos preso a Correa. Se ponen a pensar y dicen, aquí hay una oportunidad. El secuestro de este señor Balda en Colombia, como podemos hacer, conseguir presidente. Y efectivamente, resulta que un policía que no conozco, nunca he hablado con él, dice que el propio presidente lo ha llamado 2 veces por teléfono para decirle que secuestra a Balda y después, cuando fracasa el secuestro, apoyo. ¿Qué presidente de la República llama a un policía, por el amor de Dios? Hoy día salió una grabación que se ha reunido varias veces conmigo. Ese puro falso testimonio, eso no resiste el menor análisis. Cuando el fiscal va a vincularme, yo no soy prófugo de la justicia, soy prófugo de la injusticia. Yo no he cambiado mi nivel de vida, y tengo por qué hacerlo. Mis actividades, mi familia, se le ocurra a esta gente que no nos puede rotarnos en las urnas y quiere destrozarnos en lo personal, en lo moral. ¿Cuánto cuesta defenderse? Te han preguntado aquello. ¿Cuánto cuesta pagar abogados en Bélgica, abogados en Ecuador? Yo trabajo solo para pagar los abogados hace algunos meses, porque buscan quebrarnos emocionalmente, familia. Entonces me vincula sin ninguna justificación el fiscal, pero para eso fue nombrado, porque también es necesario decir que el fiscal general de la Nación sacan al fiscal titular con juicio político en la Asamblea, lo cual es constitucional. De acuerdo a esa misma Constitución tiene que reemplazar el subrogante, pero no les gustaba el subrogante y pusieron a un encargado que no existe en la Constitución. Y ese fiscal encargado tiene la consigna. Cambian el Consejo de Judicatura, es el que maneja la justicia, sacan los titulares que ganaron por concurso de merecimiento. De acuerdo a la Constitución, primero no los podían sacar. Segundo, si llegaran a faltar, tienen que ser reemplazados por sus alternos. No, nombran a dedo, enemigos. ¿Para qué? Para mandarnos presos. ¿Cómo pueden hacer todo esto? Por medio de una consulta que se hizo el 4 de febrero inconstitucional, sin control constitucional, lo dice la OEA, con la cual se apoderaron del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que nombra a la autoridad de control, y ahora no solo las nombra, la destituye absolutamente inconstitucional. Pero usted escucha hablar de Venezuela, de Nicaragua, jamás escucha hablar del golpe de Estado en Brasil, jamás escucha hablar en Ecuador.
Entonces, ese fiscal constitucional me vincula ilegalmente a este caso Inflesco, ¿no? Y cuando me pide que se me levante la inmunidad, como de acuerdo al artículo 120, numeral 10 de la Constitución, pero para eso necesitaban 2/3 partes de los votos de la Asamblea. Esos son 92 votos. Pese a la presión del gobierno que está detrás de todo esto, no los pudieron conseguir. Como no los pudieron conseguir, con 83 votos resuelven declarar improcedente el pedido de la jueza. La jueza, en vez de enfurecerse, insistir en su pedido, porque la estaban ridiculizando, acusar de desacato a los asambleístas, consultar a la Corte Constitucional, se allana a ese desacato. Y en 48 horas me llama a la audiencia de vinculación. En audiencia de vinculación el fiscal pide que me presente cada 15 días en el consulado de Bélgica, porque es de conocimiento público que radico en Bélgica hace un año. ¿Sabe lo que dice la jueza de garantías constitucionales? Que tiene que defender mis derechos, que no puede ir más allá de lo que dice la fiscalía. No, que me presente cada 15 días en Ecuador. Eso es imposible. ¿Qué pasa si no tengo plata para el ticket? Me voy preso por pobre. Es un absurdo, un atentado a los derechos. ¿Qué es lo que hice? Me presenté en el consulado. Pedimos revisión de la medida. Mire la mala fe. El 2 de julio tenía que presentarme en Ecuador, entre comillas. Me ponen para el 3 de julio la audiencia, para que se actúe frente a hechos consumados. Como era imposible, por distintos factores, volver a Ecuador, me presento en el consulado. No la acepta. Pedimos nosotros esa audiencia el 3 de julio de revisión de las medidas, y pese a que la pedimos nosotros, nos debe favorecer a nosotros, acogen esa audiencia, cuando se necesita otra audiencia especial, el pedido del fiscal para que me metan orden de prisión. Y así sale el orden de detención, tan ridícula que Interpol no le ha hecho el más mínimo caso, y Bélgica jamás le hará el más mínimo caso, porque es evidente que se trata de una persecución política. Ahora, expresidente, tengamos en cuenta el caso de Lula da Silva. Está preso, continúa en prisión sin pruebas. ¿Podría ser usted el próximo expresidente latinoamericano para que continúe desarrollándose el guión neoliberal contra los líderes de izquierda? Mire, yo no tengo ninguna esperanza en esto. O sea, creo que la lucha va a ser dura, durísima, larga, pero también tengo la absoluta certeza que al final venceremos. El problema es a qué costo, cuánto tiempo, cuánta destrucción, cuánto retroceso hará esta gente mientras tanto, pero pagarán, y pagarán sus culpas. Verá cómo la historia será despiadada con los traidores, los que no tuvieron escrúpulos, los que judicializaron la política, con los que no dudaron en meter preso a gente honesta por rivalidades ideológicas, porque no nos pudieron vencer en las urnas. Yo no tengo por qué cambiar mi nivel de vida aquí en Bélgica. Yo vine a vivir con mi familia, ofreciéndole en que, si usted quiere, un poco marginar a mi familia por dedicarme tiempo completo a servir a mi patria. Después de 25 años de vivir en Ecuador, mi esposa es belga, les ofrecí venir a vivir a Bélgica. Que allá la gente de mente abyecta se está inventando a cada rato de qué acusarme. Yo tenga que estar regresando al país y que me metan preso. Y eso puede hacer que en 3 meses demuestro mi inocencia y me liberan. Regreso. Me meten otro juicio, tengo que volver 3 meses preso. ¿Qué nos pasa? Yo no voy a prestar esa payasada. Tampoco voy a exponer a mi familia esa payasada. Preso nunca van a lograr una extradición. Yo no estoy huyendo de nada. Aquí tengo mi vida como lo he vivido desde que llegué, ¿no? Pero tampoco voy a prestar a estar en función de estas mentes, insisto, perversas que se están inventando cada día cualquier cosa. Y de aquí lucharemos. Y le insisto, tengo fe en que al final triunfaremos, pero no tengo ninguna fe en el sistema fiscal encargado, que no existe en la Constitución, un Consejo de Judicatura encargado, que no existe en la Constitución, y una jueza que, como le he indicado, ya ha fallado de forma terrible. En lugar de defender mis derechos constitucionales, mis derechos humanos, lo que ha hecho es agravar las peticiones del fiscal y en una audiencia de revisión de medidas pedidas por nosotros, me dicta la prisión preventiva. A pesar de su tranquilidad, de su confianza, siempre existen otras preocupaciones, incluso cuando uno pone la cabeza en la almohada a la hora de dormir. Duerme tranquilo, Correa. ¿Pensó en algún momento que la Revolución Ciudadana, después de una década ganada, le iba a costar tan caro en lo personal? Jamás. Cuando uno actúa con manos limpias, y cuando uno, tal vez ese es mi mayor pecado, la ingenuidad, piensa que los demás actúan como uno actúa, uno dice, bueno, 10 años me entregué totalmente a la patria, los logros están a la vista, mi patrimonio es público, siempre actuamos en estricto apego a la ley, buscando la justicia. ¿De qué me van a poder perseguir? No, jamás uno se imaginaba esto. Todo, mayoría en asamblea, presidencia, 14 elecciones. Tampoco jamás nos íbamos a imaginar la terrible traición de este señor Lenín Moreno, sin precedentes en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana. Por
su incapacidad y su odio reprimido, sus frustraciones, se ha entregado totalmente a los grupos de derecha, a los poderes económicos, al poder mediático y al poder de Estados Unidos. Nos visitó hace unos días el vicepresidente, no se imagina todas las claudicaciones que realmente ya son rosas, retroceso tras retroceso, como por ejemplo, vanguardia de la promoción de la lactancia materna en la Organización Mundial de la Salud, frente a las presiones de Estados Unidos para defender los intereses de sus transnacionales que venden leche. Nivel de se ha llegado con el actual gobierno. Entonces, nos imaginamos desgarrador. Usted me dice si duermo, Sí. o sea, obviamente es un problema, tranquila, pero tiene que estar pensando dónde sacar dinero, qué nueva calumnia se va a inventar. Hay un desfase horario o mejor de 7 horas, entonces normalmente las noticias llegan 2, 3 de la mañana, uno tiene que estar despierto para contestar enseguida. Por Y recientemente fue agredido verbalmente en la... También está corriendo riesgos. Porque me decía todas las cosas que nos han hecho. Si nosotros hubiéramos hecho la tercera parte de este Tribunal Penal de La Haya, hay una doble moral impresionante. Si Lula fuera un opositor venezolano, Venezuela ya estaría invadida. Pero como las víctimas somos los dirigentes de izquierda, no pasa absolutamente nada. En Brasil se rompió el orden constitucional. En Ecuador está fuera totalmente del orden constitucional. Hay persecución judicial a dirigentes políticos y no pasa absolutamente nada. Esto quizás sea un ajuste de cuentas, tal vez. Ha llegado la hora de los poderes empresariales y las élites de derecha a Ecuador. Esa es la siguiente pregunta. ¿Y el gobierno de Lenín Moreno hasta dónde podría llevar al país? Bueno, es un gobierno absolutamente entreguista, ya sabemos que no tiene límites ni escrúpulos, ellos no son nada, son títeres. Y mira, los traidores, las víctimas de los traidores, los detestamos a esos traidores. ¿Cómo destruyeron lo que tanto esfuerzo costó construir? Nos robaron el partido político, les dieron la razón a los que nunca habían tenido. Ahora resulta que el neoliberalismo ha sido lo correcto en nuestras políticas, que sacaron a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, nos convirtieron en el campeón de la igualdad en América Latina. Tuvimos un crecimiento mucho mayor que el promedio latinoamericano. Resulta que esas políticas han sido las equivocadas. El neoliberalismo que nos quebró en los 90, eso ha sido lo acertado. Es el mundo al revés. De este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Este gobierno es un títere. Cuando deje de ser útil lo van a desechar, porque detrás lo está utilizando los verdaderos poderes históricos que han manejado nuestro país, que han saqueado nuestro país. Como decía, las víctimas de los traidores los detestamos. Y los que utilizan los traidores los desprecian. Pero nadie quiere a los traidores y peor, nadie confía en los traidores. Entonces, claro que han vuelto los poderes eso. Están gobernando los bancos, están gobernando las grandes corporaciones mediáticas, nos están gobernando las cámaras de la producción, nos están gobernando los países hegemónicos. Se ha perdido mucha soberanía y dignidad, ¿no? Entonces eso duele en el alma, cómo han destruido en tan poco tiempo lo que tanto costó construir, pero no perdemos la fe. No perdemos la fe que esto será tiempo claro, porque al final venceremos, como les decía hace un momento. ¿Cree usted que esta traición trasciende más allá del país, incluso a la región, a UNASUR? Porque recientemente el presidente de Ecuador propuso darle otro valor de uso al edificio de UNASUR para convertirlo en la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Un edificio que evidentemente es un simbolismo para la unidad latinoamericana. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Usted lo ha dicho. Eso demuestra los niveles a los que puede llegar este gobierno. Porque le quiero decir algo. Nosotros hemos tenido gobiernos de derecha, de izquierda, mientras yo he estado en el poder. Pero todos compartimos un denominador común. Algunos factores fundamentales. El respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos y la voluntad integracionista. Ahora el entreguismo es tal que se quiere atentar hasta contra la integración. Y este gobierno está liderando esa destrucción de esa integración, UNASUR. Ellos no pueden ni siquiera entregar ese edificio porque pertenece a UNASUR, pero ya lo ofrecieron a una universidad indígena, entre comillas, que es una universidad indígena, esto es una universidad afro, eso no tiene sentido, que fue cerrada por falta de calidad académica. A esos niveles de retroceso hemos llegado. ¿Cómo van las cosas en Ecuador? ¿Habría que empezar desde cero o confía en la fortaleza de la militancia revolucionaria de Alianza País y también de los seguidores de Correa para preservar lo logrado en su década de gestión? Obviamente hay un acumulado, no empezamos de cero, tuvimos unas elecciones el 4 de febrero en condiciones absolutamente, pero extremas, ¿no? Extremadamente adversas, sin movimiento político. Empezó la campaña el 4 de enero, yo llegué el 5 de enero,
recién organizar la campaña, nos censuraron en la prensa, nos bloquearon los spots televisivos, en radio también, nos agredieron repleta de violencia, distorsionaban todas las noticias, los medios de comunicación, y pese a eso obtuvimos casi 40% del apoyo popular. Ellos saben que en cualquier elección, si yo me presento candidato, los voy a derrotar, por eso quieren o verme muerto, o para siempre fuera de mi país, o en una de sus aulas, en la aula de la dictadura. Entonces, hay un acumulado histórico, ya no es de Alianza País, nos robaron Alianza País, es de la Revolución Ciudadana, y la solución para revertir tanto desastre, sin embargo, hay un costo inmenso ya, hay mucho sufrimiento, hay años perdidos para el desarrollo, para la justicia social, es una asamblea constituyente. Porque en el sistema interamericano ya no se puede tener ninguna fe. Insisto, pareciera ser que para el sistema interamericano solo existe Venezuela y Nicaragua. Brasil, ¿qué han dicho? En Ecuador, ¿qué han dicho? O sea, cosas tan sencillas. Pregunta el nombramiento del Contralor. Es inconstitucional, no existe. Nombramiento del Fiscal General, no existe. Nombramiento del Consejo de Judicatura, no existe. Ergo, estamos fuera del Estado de Derecho. Y nadie dice nada. Entonces no tenemos ninguna esperanza tampoco en el sistema interamericano, pero sí tenemos mucha fe en nuestro pueblo. Esto es cuestión de tiempo y la vía para remediar tanto desastre es una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a irnos al contexto latinoamericano, como mismo empezamos esta entrevista. Concluyó en La Habana el Foro de Sao Paulo. En la clausura, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decía: el mejor homenaje a Fidel sería siempre la unidad de América Latina. ¿Qué nos puede decir de la importancia de esa unidad latinoamericana para precisamente seguir preservando las conquistas de la izquierda y seguir ganando espacios a pesar de lo que se ha ido perdiendo? Porque en honor a la verdad, lamentablemente, sí se ha ido perdiendo espacio, sobre todo en los gobiernos que hoy están ejerciendo el poder en diferentes naciones latinoamericanas y que hace años atrás pues eran de vanguardia. Eso es innegable, lo hemos dicho. La época de oro del progresismo en América Latina, los años ganados, 2002, 2012, 2009, 2010, de 10 países sudamericanos latinos, sin considerar Surinam y Guyana, que no son latinos, 8 tenían gobiernos de izquierda, incluso Paraguay por primera vez en su historia. Hoy solo son 2. Claramente hay un cambio, ¿no?, de la balanza geopolítica en la región. Sin embargo, acabamos de presenciar el triunfo abrumador de Andrés Manuel López Obrador en México. Entonces los ciclos políticos se acortan y así son los procesos históricos. Avanzan, tienen pequeños retrocesos, pero nunca se vuelve al punto original. Claro que si son grandes retrocesos fruto de la traición, pues ya es un problema diferente. En todo caso, mire, hablándole un poco a nivel idealista, ¿no?, sí, ya la patria grande no es solo un sueño de los libertadores, ya como sueño era un objetivo valer, es una necesidad de supervivencia. Porque países pequeños, con economías abiertas, esta globalización, que lo que busca es mercados globales, consumidores globales, no una sociedad global, no ciudadanos del mundo, será muy difícil que tengan un desarrollo autónomo. Entonces tienen que integrarse en bloques más grandes, por ejemplo Ecuador, Brasil, México, tienen más oportunidades de luchar en el mundo globalizado en forma autónoma. Pero unidos, seríamos de las economías más grandes del mundo, con la mayor cantidad de recursos, una de las regiones con mayor cantidad de recursos naturales, con la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Seríamos una potencia. Ya no se trata solo de un sueño, de un ideal. Se trata de una estrategia de desarrollo. Se trata de una necesidad de supervivencia, sobre todo para los países pequeños. ¿Qué debería replantearse a la izquierda? Tenemos grandes ejemplos. Ahí tenemos Europa, 28 países que hace unas décadas se mataban por decenas de millones. Y hoy son un solo bloque. Ellos tienen 28 sistemas políticos distintos, 28 religiones distintas, 28 idiomas. La Unión Europea tiene 27 idiomas distintos, 28 culturas distintas, 28 historias distintas, y tuvieron la voluntad de unirse. Ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a nosotros por qué nos demoramos tanto. Si tenemos el mismo idioma, portugués es tan parecido al español, la misma historia, los mismos problemas, la misma cultura. ¿Cuánta diferencia hay entre un mexicano y un ecuatoriano y un chileno, ¿no? Es mínima. Entonces, tenemos todo para integrarnos, pero falta esa voluntad, falta esa visión y sobra algunas veces entreguismo en ciertos dirigentes. ¿Cuál es el desafío de la izquierda? Parte de la izquierda es esta visión. Usted no se puede llamar de izquierda si no busca esa integración, porque esa integración también significa soberanía, significa dignidad y significa tener capacidad de lograr esa justicia social, esa
igualdad de oportunidades, porque si usted está expuesto a una globalización que le obliga a reducir salarios, a reducir impuestos para que venga inversión, para que haya competitividad y todas las tonterías que siempre se dicen, no va a haber justicia social, no va a haber equidad, no va a haber igualdad de oportunidades. Voy a terminar citando a José Martí, el héroe nacional cubano, y le pregunto si usted, como él, tiene fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud y en la gente. Hay que tener fe, que nos roben todo, menos la esperanza, no me engañen. Y esto ha sido una lección muy dura para mí. Lo sabía que había gente leal al poder, pero usted puede saber que una inyección duele, y eso no significa que cuando se la pongan le va a dejar de doler. ¿Cómo ha dolido la traición, el oportunismo, ver tanta gente a la que uno impulsó, promocionó, y que ahora, para justificar su traición, ni siquiera se quedan callados, ni siquiera tienen la nobleza de quedarse callados, no, sino que era el autoritario, el que hice todo mal? ¿Por qué no lo dijeron antes? Mire al presidente Moreno lo que decía hace 14 meses, que yo era el mejor presidente de la historia, que mi gobierno era el mejor de todos los tiempos, que era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora soy corrupto, autoritario, represor, asesino, cualquier disparate. Entonces, ni siquiera tienen la nobleza de quedarse callados. Y bueno, fui oportunista, me ofrecieron unos puestos de trabajo, no, sino que tratan de justificar su oportunismo, justificar su traición. Entonces duele conocer la naturaleza humana. Pese a que sabíamos que era así, sí me ha sorprendido la magnitud de ese oportunismo, de esa traición, de esa deslealtad, y sí me sorprendió también la debilidad de la institucionalidad que habíamos creado. Consideré que iba a resistir un poco más las presiones políticas, las presiones mediáticas. Pero así como hay traidores, hay oportunistas, hay gente que sin buscar nada a cambio sigue arriesgando la vida día a día en Ecuador por defenderme, por defender la Revolución Ciudadana, por defender la patria nueva. Por esa gente valió todo la pena. Por esa gente hay que seguir creyendo. Gracias por su tiempo, expresidente. Gracias a Conversamos usted, con un fuerte Rafael abrazo. Correa Delgado, expresidente de Ecuador. A ustedes también, gracias por su atención.